para transformarte, cambiarte. La palabra de Dios tiene mucho poder para transformar tu vida. Y la Escritura nos revela de que cuando la palabra de Dios es enviada, esa palabra llega a tu espíritu y no retorna vacía, sino que cumple el propósito por la cual Dios la envía. Y la palabra es Dios mismo. La Escritura revela que Cristo es la palabra y que la palabra es Dios mismo. Entonces, cuando Dios quiere hablarte o cuando Dios quiere transformar tu vida, tu manera de pensar y ver la vida, Dios lo que hace es te da palabra. Esa misma palabra es la palabra que Él deposita en tu espíritu. Esa es la misma palabra que también oímos, esa palabra que escuchamos y leemos, y tiene mucho poder cuando la palabra entra a nuestra alma, a tu mente. Pero cuando la palabra pasa de tu mente a tu espíritu, también tiene mucho poder, porque transforma, activa tu espíritu y te lleva a hacer cosas sobrenaturales, a creerle a Dios de maneras sobrenaturales. Por eso cuando leemos la Escritura o entramos en la Escritura, nos damos cuenta que la palabra, hay algo que tiene en el momento que esa palabra, cuando llega a nuestro espíritu, sabemos que Dios que nos está hablando. Quiero llevarlo a la Escritura. Vayamos rapidito a Josué capítulo 1, versículo del 1 al 12. Y me va a tocar entonces tomar esta enseñanza o lo que Dios puso en mi corazón para esta temporada, para usted, en dos partes, esta y la semana que viene. Si le pongo título a esta enseñanza, anótelo: tiempo de conquista. Tiempo de conquista. Tiempo de tomar lo que Dios te ha prometido. Es tiempo de poseer lo que estás esperando. Es tiempo de poseer lo que Dios te ha revelado, lo que Dios te ha dicho que va a hacer en tu vida, lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu persona, lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu cuerpo. ¿Cuánto esperan un milagro de parte de Dios? Esos milagros ya existen, están en el corazón de Dios y Dios quiere desatarlo en tu vida. El Dios que conocemos, a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida, es un Dios sobrenatural. Entienda esto. Por eso Dios siempre está haciendo milagros y Dios siempre quiere continuar haciendo milagros en tu vida. Milagros, sanidades, prodigios, señales y maravillas. Somos una iglesia que creemos en el poder sobrenatural de Dios en todos los aspectos. Esta experiencia que yo tuve en Argentina fue poderosa. Ver la manifestación gloriosa del poder que la palabra de Dios me revela. Pero es impactante cuando tú lo llegas a ver personalmente, donde tú mismo llegas a tener un encuentro personal con el poder sobrenatural de Dios en tu vida y sobre tu vida y alrededor de ti. Quiero llevarlo a las Escrituras. Quiero encaminarlo a 5 puntos muy importantes para tú poder tomar, conquistar, poseer lo que Dios te promete. Pregunta: ¿cuánto esperan algo nuevo para este nuevo año? Algo que Dios te prometió o algo que tú simplemente se está orando. Esto lleva a un conjunto de principios poderosos del reino que cuando tú lo aplicas en tu vida, te lo hablo yo personal, de lo que yo vivo, de lo que he visto, de lo que mi esposa y yo, la pastora, y yo hemos experimentado. Y es nuestra responsabilidad como pastores impartirle, darle esto a ustedes. Es nuestra responsabilidad poner esto en tu espíritu de lo que dice la palabra. Por eso quiero encaminarlo a 2 ejemplos de cuando Josué y Caleb, cuando con todo el pueblo de Israel, Dios le promete, Dios le da una promesa, Dios le habla, Dios lo lleva a visualizar. Lo tercero es que Dios lo lleva a creerle a Dios y asimismo a creerle a Dios, ser obediente y poseer. Diga conmigo: Dios habla, Dios te revela, Dios te da fe, camina en obediencia y toma lo que Dios te promete. Eso es una dinámica muy poderosa. Lo puede anotar, 5 puntos muy importantes, y lo voy a encaminar donde lo vamos a ver en el libro de Josué, lo vamos a ver en el capítulo 1 y también lo vamos a ver en una de las escrituras o uno de los contextos más poderosos de la escritura, que es cuando ellos toman el territorio de Jericó. Cuando ellos toman este territorio, muchos que tal vez lo han leído pueden ver de que Dios hace algo sobrenatural con simplemente unos actos proféticos que para el mundo sería una locura. Para otros tal vez no tiene sentido. Gente, tal vez no tiene sentido mucho de lo que Dios ha puesto en tu espíritu. Para otros no tiene sentido. Pero quiero llevarlo a ver las instrucciones específicas que Dios le da a Josué, para que esas mismas instrucciones específicas Josué se las diera al pueblo. Y tienes razón, todo lo que Dios pone en tu espíritu, atención,
Todo lo que Dios pone en tu espíritu es con un propósito específico, y por eso es muy importante que cuando Dios te habla, tú puedas escucharlo, visualizar lo que Dios te está diciendo. Atención, que tú puedas visualizar lo que Dios te está diciendo para tú poder caminar en obediencia, aunque parece ser locura. Pero gente, le voy a decir algo. Los milagros ocurren cuando nosotros, número uno, creemos en un Dios sobrenatural. Diga conmigo, Él es sobrenatural. Eso significa que está por encima y más allá de lo natural. Número uno, nosotros creemos que Él es un Dios sobrenatural. Y número dos, cuando nosotros creemos en lo que Él pone en nuestro espíritu, y esa fe es lo que nos motiva a hacer lo que para otro parece ser locura. Muchas de las cosas que Dios pone en tu corazón, o lo que Dios te revela, lo que está haciendo ahora y lo que te dice que va a hacer mañana, la razón por que muchas veces no tiene sentido es porque demanda la intervención de Él. ¿Cuál es? Que Él haga un milagro. Y ese Dios es un Dios de milagro. Por esta razón mucha gente tristemente se quedan estancados, no avanzan, no progresan, o no toman posesión de lo que Dios te promete. Muchas veces, ¿por qué? Porque muchas veces no lo creemos, o a veces crean duda, o aún muchas veces nosotros permitimos que Satanás, o alguien usado por Satanás, o aún muchas veces nuestras inseguridades, muchas veces mata, cancela o aborta lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Alguien dice amén a eso? Lo repito, a veces nosotros permitimos que palabra de otro, duda, incredulidad, aún nosotros mismos, las inseguridades y la incredulidad, muchas veces, a veces causa que nosotros no le creamos a Dios, y a veces causa que nosotros veamos o cancela el plan y propósito y lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Alguien dice amén a eso? Ok, por eso quiero que vayamos a Josué capítulo 1 y vamos a ver lo que dice del versículo del 1 al 9. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y dice lo siguiente, versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3 dice: yo les he entregado. Versículo 3 dice: yo les he entregado tal como lo que dije a Moisés. Todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, dice la Escritura. Dios promete, dice versículo 3. Versículo 2, veamos. Versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa de este Jordán, de este río Jordán, tú y todo tu pueblo, hacia la tierra que yo le he dado. Y los hijos de Israel, dice versículo 3, yo les he entregado tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que sus pies pisen. Dice la Escritura, es una promesa que ya Dios le había dado a Moisés. Es una promesa entonces que Dios le acuerda a Josué y le dice: acuérdate de la promesa que ya yo te he dado. Dile a la persona que está a tu lado: acuérdate de la promesa que ya yo te he dado. Y no te olvides de que Dios tiene el poder sobrenatural para cumplir la promesa que Él ya te ha dado. Si tú lo dudas, solamente acuérdate de lo que Él ya ha hecho en tu vida. Y por eso Él siempre le decía al pueblo de Israel: nunca te olvides de lo que yo he hecho por ti. Nunca te olvides de lo que ya Dios ha hecho en tu vida, porque ese es el punto de referencia que siempre te va a garantizar de que Dios está presente. Si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Dile que está a tu lado: si Él lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Primer punto importante, y es esto: que Dios le habla a Josué. Número uno, anótalo. Y es que Dios anota esto: Dios es un Padre. Dios es un Padre celestial. Y Dios siempre anhela hablarte. Dios siempre anhela hablarte en tu espíritu, en tu corazón. Dios siempre busca en hablarte. Y cuando Dios deposita palabra en ti, esa palabra tiene poder. Anótalo, esa palabra tiene el poder y la fe para tú poder creerle a Él. Lo primero que Dios quiere es que tú abras tu corazón. Y que tú abras tu corazón y seas sensible a lo que Dios te está revelando, lo que Dios te está mostrando. Versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa de este Jordán, tú y todo tu pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3 dice: yo les he entregado tal como dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, dice versículo 2. Ahora quiero anote este punto muy importante, y es esto:
Si tú quieres poseer lo que Dios te ha prometido, si tú quieres poseerlo, o si tú quieres ver realizarse lo que Dios te ha prometido, número uno, anótalo. Abre tu espíritu, dispuesto siempre para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Porque cuando Dios te habla con propósito. Entienda esto, todos fuimos creados aquí en la tierra para poder depender de Dios en todo lo que vayamos a hacer. Porque la tierra no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Lo segundo, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Fuimos creados para poseer la tierra que Dios te promete. Y le voy a hablar acerca de la posesión de tierra. La posesión de tierra, cuando la escritura habla de tierra, es que note esto, analice esto, que todo procede de la creación de Dios, o todo procede, el origen de muchas cosas que tenemos aquí en la tierra, viene de la tierra de Dios. Viene de acuerdo a lo que Dios diseñó. ¿Ok? Entendamos esto. Me gustaría que anote esto también. Thank you, Jesus. Yes. Yes. Note que Dios le habla a Josué. Dios le revela a Josué. Dios te revela. Y Dios también espera que tú le crees de acuerdo a lo que Él te revela, lo que Él pone en tu espíritu. Dios siempre deposita en tu espíritu, Dios deposita en tu espíritu para aumentar tu fe. Así que siempre busca que Dios te hable, porque Dios es el que, así mismo como es tu Padre Celestial,
toda mi vida al Señor de manera genuina. Y me acuerdo que yo oré y yo dije: Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo cuando me saques de aquí? Porque yo sé que Dios está haciendo un milagro, Dios va a hacer un milagro. Y en ese momento me acuerdo de que, gente, lo que Dios quiere hacer en tu vida es muy importante que tú pongas mucha atención si tú quieres hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios Él siempre va a respaldar cuando tú la hagas. Pero tú no puedes hacer la voluntad de Dios a menos que tú puedas escuchar de parte de Dios que qué es lo que Él quiere que tú hagas en el presente y en el mañana. Y me acuerdo que yo entré en un tiempo de ayuno y dije: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer cuando hagas el milagro de lo que yo estoy esperando? En otras palabras, Señor, número uno, ¿cómo yo llego a la tierra prometida? ¿Qué hago y cómo lo hago y hasta dónde tú me llevas? Y me acuerdo en ese momento yo vi una visión y me vi en el centro de la Florida. Y yo no pude entender esto porque yo no tenía nadie en la Florida, nadie. Pero Dios me revelaba y me mostraba el centro de la Florida. Y yo decía: Señor, y en ese entonces Paola vivía en Miami. Me acuerdo que yo le dije: Señor, ¿será Miami que tú me estás llevando? Y en ese entonces yo, nuevito en Cristo, empecé a entender yo mismo, me hice mi propio concepto y pensé que era que Dios me estaba revelando de que cuando yo iba a salir, que Él iba a hacer algo en Miami. Y Dios me mostraba ministerio, Dios me mostraba el centro de la Florida. Le estoy hablando 2004. 20 años atrás, 21, ya vamos a cumplir 21 años de eso. Y me acuerdo que yo dije: Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Alguien se ha hecho esa pregunta: Señor, ¿qué planes tú tienes conmigo? Le entregaste tu vida a Cristo, pero de aquí en adelante hay mucha inquietud de que, Señor, ¿qué vas a hacer? Entre eso también lo que estás viviendo, experiencia que estás viviendo donde necesitas un milagro de Dios. Y viene esta inquietud: Señor, ¿cuándo viene mi milagro? Pero tengo para decirte esto, que los milagros de Dios mayormente vienen con instrucciones específicas que tú tienes que seguir. Pero tú no puedes seguir instrucciones específicas. Hay fe que Dios demanda de parte tuya. Atención aquí todos. Atención aquí. Hay fe que Dios demanda de ti. Pero esa fe tiene que ir en conjunto con tus palabras y tus acciones. La fe no es solamente creer que Dios existe, sino que como Dios te entregó la tierra, como Dios te entregó aquí en la tierra todo lo que tú posees. Dile que está a tu lado: lo que tú posees le pertenece a Dios. Tú simplemente eres un buen mayordomo. Dios quiere intervenir en tu situación, Dios quiere bendecirte, Dios quiere multiplicar. Pero la pregunta es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo tomo esta tierra? ¿Cómo tomo este negocio? ¿Cómo tomo esta casa? ¿Cómo arreglo mi familia? ¿Cómo arreglo mi persona? ¿Cómo yo voy a hacer cómo va a suceder este milagro de esta sanidad que yo espero en mi cuerpo? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? En otras palabras: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, pero ¿cómo es que tú lo vas a hacer? Si lo llevo a lo caribeño, ¿cómo rayo va a suceder esto? Hay cosas que muchas veces no la entendemos. Número uno, anótalo, lo repito: escucha de parte de Dios. Número uno, escucha. ¿Por qué? Porque van a haber instrucciones específicas que Dios te va a dar. No va a hacer sentido. No va a hacer sentido. Pero es necesario que tú puedas escuchar. ¿Para qué? Número 3, para tú poder creerle. Ok. Los milagros que Dios va a hacer en tu vida, lo que tú estás esperando de Dios, lo que Dios va a hacer hoy y mañana, necesita una colaboración tuya, que tú hagas. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy dando? ¿Verdad? Porque la fe sin obra es muerta. Dile que está a tu lado: la fe sin obra es muerta. En otra palabra, tú tienes fe, muéstramelo. ¿Verdad? Pedro se salió de la barca, dice la escritura. There's a lot of walking going on. Pedro se salió de la barca. Pedro se salió creyéndole a Dios. Pedro se salió y tuvo una experiencia extraordinaria. ¿Cuál fue la experiencia que él tuvo? Una experiencia de caminar sobre las aguas, como los otros no pudieron experimentar porque se quedaron en la barca. ¿Qué fue lo que motivó a Pedro a salirse de la barca? ¿Qué fue lo que motivó a este pueblo, a Josué, a creerle a Dios para tomar una tierra que Él le promete? Y cuando dice: si lo quiero llevar rapidito, por eso quiero llevar rapidito, vayamos a esto. Vayamos a lo que dice. Ok, versículo 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Di conmigo: esfuérzate y sé valiente. Y esto es Dios hablándote a ti. Dice: esfuérzate y sé muy valiente. Dice: cuidando de obrar conforme a lo que toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice: no te aparte de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado. ¿En qué? En todo lo que tú
emprendas, en todo lo que tú tomes. ¿Qué es lo que tú tomas? ¿Qué tú esperas? No, la pregunta es: ¿qué tú esperas que demanda una manifestación gloriosa del poder sobrenatural de Dios para tu vida? ¿Qué estás esperando? Vamos, no sean conformistas en la vida. Su pastor no es conformista. El día que yo compré mi primera casa, ese año yo no sabía que yo iba a comprar casa. Yo no sabía que yo iba a comprar casa. Eso fue en el 2009. En el 2009 la economía estaba por el piso. Muy pocas personas tenían esperanza de comprar casa. Pero me acuerdo que al principio de ese año yo di una primicia. A través de una revelación que Dios me dio, yo di una primicia. Y yo dije: Señor, ¿qué primicia? Primicia, no te si sabes lo que es primicia. Primicia puede ser un primer día en el año. Eso se hace en enero, en el primer mes. Puede ser un día de trabajo, una semana de trabajo. Me acuerdo que yo di una semana completa de trabajo. Y lo hice en fe, una semana completa de mi cheque lo di. Primicia, en otras palabras, Dios es digno de ser honrado con lo primero. Ahora hay que tener fe para hacer eso. Dile que está a tu lado: hay que tener fe para hacer eso. Yo me acuerdo cuando yo di esa primicia. Y yo dije: Señor, esto yo lo voy a hacer en fe, porque creo que este año tú me vas a dar una casa. Yo no tenía plan de comprar una casa. Poco tiempo después, hay un amigo, Pedro Luna, me llama y dice: Canela, mira, tú tienes que mirar este programa de First Time Home Buyers. Tiene que mirar. Y yo no lo pedí, yo no lo llamé, sino que Dios lo mandó a él a llamarme a mí. Y él me dice: esto es lo que Dios dice. Él empieza y me dice: oye, pero yo dije: First Time Home Buyers, gente. Tristemente, mi condición interna casi me impide recibir ese milagro. Por las limitaciones internas, que son las voces que muchas veces que tú la escuchas. Cuando las cosas no hacen sentido, ten cuidado, porque tú mismo te puedes desorientar. Tú mismo puedes crear duda en tu corazón. Tú tienes que creerle a un Dios sobrenatural. Si lo que Dios te promete, Él tiene todo poder para hacerlo. Vamos, alguien alabe la gloria de Dios. Cuida tu corazón. Pero Él le dice a ellos, Él le dice: hey, sobre toda cosa esfuérzate y tiene que ser valiente, porque muchas veces en la vida lo que Dios quiere para ti, lo que Dios te quiere dar, va a demandar fe y valentía para hacerlo, porque van a presentarse inseguridades. Van a presentarse voces de tu pasado que te van a decir: acuérdate del bancarrota, tienes que tener cuidado. Y te vuelve un poco muy humanista. A veces te vuelve hasta incrédulo de que Dios pueda hacer un milagro. Dios es un Dios de milagro. ¿Lo creen? Quiero que vayamos rapidito. Vayamos rapidito a Josué capítulo 6. Cuando ellos entonces toman posesión de esto. ¿Y cómo sucede? Dios le habló. Dios lo llevó a visualizar. Y aquí lo vamos a ver otra vez rapidito. Capítulo 6, versículo 1. Ya, llevo 20 minutos en la prédica. Quiero realizar esto. Ya, dice versículo 1. Jericó estaba cerrado. Dice que Jericó estaba bien cerrado, pero ya Dios le había prometido. Dios le había dicho a Josué, dice: sed valiente. Dile que está a tu lado: sé valiente. ¿Qué produce la valentía? Anótalo. ¿Qué produce la valentía? Cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla, pone sí y pone amén, porque son sus promesas. Cuando Dios te lo reveló, cuando Dios te lo mostró, cuando Dios te habló en tu espíritu, ponle sí, amén, porque Él tiene todo poder sobrenatural para hacerlo. ¿Alguien dice amén a eso? Dice: Jericó estaba cerrado, bien cerrada, dice, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Versículo 2 dice: pero Jehová dijo a Josué, nota, lo número 1, anótalo, Dios te habla. Lo segundo que sucede es cuando Dios dice: mira, observa. En otras palabras, no solamente te habla, pero Él dice: mira. Pero ¿qué es lo que Dios le revela a Josué? No lo que Él va a hacer. No, Dios no le revela lo que va a hacer. Nota lo que le dice: mira, visualiza. Diga conmigo: yo miraré, yo visualizaré. Es como una fotografía que Dios te pone en el espíritu. Cuando Dios me reveló a mí lo que iba a hacer en el centro de la Florida 20 años atrás, que me iba a entregar un ministerio en el centro de la Florida. Aquí no vivía nadie, no tenía familia aquí. Yo hasta quedé confundido. Y como Paola vivía en Miami, yo dije: Señor, eso es Miami a donde tú me vas a mandar. No, Dios me mostró el centro de la Florida. Hay muchas cosas que Dios te ha mostrado, y si Él te lo ha puesto en el espíritu, créelo, porque Él lo va a hacer. Hay veces que tenemos que tener cuidado, porque nosotros mismos somos los que matamos nuestra fe, por las inseguridades, las incapacidades que tenemos, la baja autoestima.
o muchos otros factores que le voy a presentar. Y por eso Dios le da instrucciones específicas para poder tomar este territorio. Hay instrucciones específicas que Dios te va a dar para tú poder tomar lo que Dios te presenta. Y cuando hablo de territorio, no solamente estamos hablando de la tierra, de todo lo que procede de la tierra. Tengo para decirte que la tierra está ahí para producirte, para bendecirte. Toda la tierra fue creado para que obre a favor tuyo. Por eso usted ve que el oro, la plata, diamante, todo procede de la tierra. Y como Dios fue que habló la tierra en existencia, todo le pertenece a Dios. Gente, si todo le pertenece a Dios, ¿no tiene el poder y la autoridad para desatarlo sobre tu vida? ¿No tiene el poder y la autoridad para darte las instrucciones de qué hacer en lo que Él quiere encaminarte en la vida? Si Él te quiere bendecir, ¿cuál es el problema? Si Dios te promete, Él tiene todo poder para llevarlo a cabo en tu vida. Pero hay instrucciones específicas que muchas veces Dios te da para tú poder entenderlo y creerlo. Lo primero, Dios te habla. Lo segundo es que Dios te dice, le dice a Josué esto, le dice: mira, yo he entregado en tus manos. En otras palabras, ya los entregué. Todavía no habían entrado en batalla ellos. Y Él le dice: yo entregué en tus manos a Jericó, número 1. A 2, dice, a su rey y todos los hombres de guerra, yo lo he puesto en tus manos. Cuando Dios te habla y Dios te entrega, Él te lo entrega en tus manos. ¿Qué estás esperando? ¿Un milagro físico? El cuerpo tuyo viene de la tierra. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás esperando? Un milagro financiero. La finanza viene de recursos naturales que empiezan de la tierra. Todos los recursos que usted tiene en la tierra son valiosos. ¿De dónde vienen? De la tierra, del creador de los cielos y la tierra. Que Dios te entregó a ti mismo, te entregó tu familia. Te entregó tu familia. Y Él es el mismo Dios que si tu familia se ha separado por X y razón, Él es el mismo Dios con gracia, favor, liberación y con todo lo necesario. Dios es el Dios todopoderoso que va a restaurar tu matrimonio. Él es el Dios todopoderoso que va a regresar a tus hijos cuando una vez escucharon palabra y no la entendían. Él es el mismo Dios que lo va a regresar a su camino y a su redil, porque esa es su promesa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos reciben esta palabra? Ahí donde está, cierra tus ojos.